Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de la humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquiera,
como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darles 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciando la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió a encontrar a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo:
Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien osa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí: También esa andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron.
Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasada aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron en el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: ¡A Barrabás! Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos. ¡Crucifícalo! Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Vive el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel.
Él lo probó, pero no quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestiduras echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él lo ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó con vinagre y, sujetando a una caña, le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María,
sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos en Cristo, que nos siguen desde sus hogares en este domingo 5 de abril, domingo de Ramos, domingo de las Palmas, que es una fecha muy importante para nosotros los católicos, ya que vamos a dar inicio a nuestra Semana Mayor, donde vamos a meditar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, su servidor, el Padre Samuel Guerrero Morales, Padre Trinitario, que actualmente presta su servicio, su ministerio en la parroquia del Perpetuo Socorro, pues vamos a dar algunas líneas de reflexión. Sería muy pretencioso de mi parte abarcar todas las lecturas en un espacio tan reducido, entonces solamente me voy a limitar a unos puntos de reflexión en esta pasión que acabamos de escuchar, tomada de San Mateo. Para mi gusto, ¿verdad?, la más completa, es mi preferida por varias cuestiones. Es una, ¿verdad?, que toma algunos elementos que los otros evangelistas no toman en cuenta, como la cuestión de las 30 monedas, la cuestión de la esposa de Pilato, la cuestión de la resurrección de los muertos. Todos estos elementos y algunos otros más menores no vienen en los otros evangelios. Entonces quisiera, ¿verdad?, partir de mi reflexión, pues haciendo precisamente, ¿verdad?, como en un conjunto de toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una pasión muy elaborada, muy hermosa, una pasión, ¿verdad?, que tiene su tinte especial en la cuestión eclesial. Recordemos que San Mateo escribe para judíos y entonces este elemento es imprescindible, ¿verdad?, para nuestra iglesia actual, una institución humana y divina a la vez. Primer punto de reflexión: si pusimos atención en toda la pasión, ¿verdad?, la vamos a comparar como una especie de obra de teatro, una especie de película, donde hay infinidad de personajes. Cosa curiosa, el principal personaje, el que es Jesús, ¿verdad?, casi no habla, diálogos muy cortos, pero el pueblo y todos los demás, ¿verdad?, con pues diálogos muy desarrollados. No sé si, hermano, te has fijado que muchas veces nosotros, cuando hemos ido al cine o cuando hemos ido a una obra de teatro, nos fijamos en algunos personajes, en sus características, cómo actúan, sus diálogos, lo que dicen. Bueno, pues vamos a ver la pasión de Cristo de esta manera, pero más aún, ¿verdad?, no nos vamos a poner, digamos, del lado de los que van a ver la película o la obra de teatro, sino nos vamos a poner en los personajes. Entonces, si tú has visto, son muchos personajes que salen en este relato. Yo creo que podemos muy bien identificarnos en alguno de ellos o en todos. Vemos, ¿verdad?, a los personajes obvios como Judas, que traiciona, como Pedro, que niega, como Pilatos, que se lava las manos, como los fariseos, que lo acusan insensatamente, como Barrabás, ¿verdad?, que obtiene este privilegio. En fin, cada uno de ellos tiene ciertas características y nosotros, ¿verdad?, nos tenemos que, de alguna manera, identificar en alguna de ellos. ¿Por qué? Porque si hacemos un recuento de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que exactamente hicimos lo mismo,
¿verdad? Que no somos tan inocentes como nosotros pensábamos, que de alguna manera hemos puesto énfasis en alguna de las decisiones de ellos en nuestra actualidad, con nuestras decisiones, ¿verdad? Con nuestra forma de ser. Les puedo asegurar que muchos de nosotros pues hemos caído en estas conductas, a veces para bien, a veces para mal, pero la mayoría de las veces, ¿verdad? Desafortunadamente, pues poniéndonos en la parte, ¿verdad?, de los acusadores, tratando inmisericordiosamente, ¿verdad?, la persona de Dios misma, la persona de Cristo. Otro punto a reflexionar son las 30 monedas que se mencionan, que los otros evangelistas no las citan. Eran el precio de un esclavo. Vemos cómo Judas no puede aguantar la presión, esta presión, ¿verdad?, que lo lleva hasta el suicidio, a regresar estas monedas totalmente arrepentido. Igualmente nosotros tenemos que pensar que quizás alguna vez en nuestra vida hemos vendido a Dios o hemos vendido a Cristo. Vamos a ver por qué cantidad lo tasamos, mayor o menor, pero les puedo asegurar que hemos imitado esta misma conducta. Hemos tratado de sacar provecho, ventaja siempre de la situación, una situación que puede ser personal, que puede ser comunitaria, pero siempre, ¿verdad?, vendiendo o tasando de alguna manera cuánto vale Dios, cuánto me pueden dar por Él. Entonces reflexionemos, ¿verdad?, en nuestro caso, en la vida de cada uno de ustedes, en las situaciones por lo que han pasado a lo largo de su existencia. Seguramente encontrarán alguna situación que hicieron, ¿verdad?, lo mismo que Judas, que hemos vendido a Dios, que de alguna manera lo hemos rechazado y hemos preferido algunos otros privilegios. Tercer punto de reflexión, pues vamos a considerar acerca de esta figura muy conocida de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, un personaje, ¿verdad?, que tiene toda la autoridad. Si hemos escuchado en los otros evangelios, era un hombre recio, era un hombre pues dedicado, digamos, a servir al emperador, un hombre que pues no se tentaba, digamos así, la mano en los débiles. Pero aquí como que da un vuelco la historia. Aquí se nos presenta a un Poncio Pilatos, ¿verdad?, que cede ante las reclamaciones de los dirigentes del pueblo, un personaje, ¿verdad?, que por salvar a lo mejor su prestigio, por quedar bien con el emperador, con el César, de alguna manera va a ceder a los caprichos de esta turba manipulable y se va a salir por la tangente. Muchas veces nosotros, también se los puedo asegurar, que nos enfrentamos a la vida con disyuntivas. La vida nos pone, ¿verdad?, en dilemas que no sabemos qué hacer. Si hacemos una cosa, vamos a resultar perjudicados, pero lo mismo si hacemos lo contrario. Y muchas veces pues imitamos esta conducta que es la más fácil de realizar, el salirnos por la tangente, el lavarnos las manos y dejar la situación a los demás, el no querer involucrarnos ante la injusticia, el no querer defender, ¿verdad?, a los más necesitados, el no defender la verdad misma. Muchas veces igual se los puedo asegurar con la mano en el pecho que así somos la mayoría de nosotros. Nos lavamos las manos, no queremos saber más del asunto, no queremos aplicar la justicia, dejamos mejor que otros decidan por los demás y por nosotros mismos, porque está en juego, ¿verdad?, lo que nos vaya a pasar a nosotros, lo que vaya a decir la gente, las consecuencias con los superiores, con los jefes, con los demás. Entonces tenemos igualmente que reflexionar, ¿verdad?, en esta conducta que es muy habitual para todos nosotros. Tenemos que ser responsables en nuestras decisiones y todo aquello que esté en nuestras manos, ¿verdad?, tenemos que hacernos responsables. Tenemos que de alguna manera siempre luchar por la verdad, aunque las consecuencias puedan ser fatales. Tenemos que enfrentar entonces, ¿verdad?, los proyectos de Dios. Tenemos que de alguna manera asegurarnos que la verdad se cumpla,
que la justicia impere en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestras personas, con los familiares. A veces los padres de familia, por no querer corregir a los hijos, igualmente se lavan las manos. Los políticos, no se diga, continuamente, por no poder dar una solución, alguna explicación a la sociedad, se lavan las manos. Y les digo, en todos los ámbitos de la vida, en todos los lugares, en todos los momentos, ¿verdad?, se hace repetitiva esta acción. Entonces, que en este Domingo de Ramos, en este inicio de la Semana Santa, cada uno de nosotros tengamos el valor de ser discípulos de Cristo, de quitarnos la careta y obrar, ¿verdad?, conforme a la verdad. Jesús muchas veces se presentó como el camino, la verdad y la vida. Si somos discípulos de Cristo, entonces tenemos que estar de su parte, tenemos que afrontar las consecuencias, tenemos que aprender de la persona de Cristo, que en este caso un personaje humilde, ¿verdad?, acepta todas las consecuencias, ¿verdad?, aunque la mayoría de ellas fueron unas consecuencias, ¿verdad?, unas decisiones obviamente muy injustas, siempre tratando de hacer quedar mal al indefenso, al pobre, al humilde. Entonces, si reflexionamos en esta pasión de nuestro Señor Jesucristo, tomemos, ¿verdad?, el personaje que nos queda, tomemos de alguna manera cuánto hemos, o muchas veces si hemos vendido a Cristo o a Dios mismo, y sobre todo, ¿verdad?, cuántas veces nos hemos lavado las manos para no crear problemas. No sé si nuestros hermanos, alguno de los aquí presentes, quiera hacer una colaboración, alguna pequeña reflexión. Por favor. Gracias, Padre Samuel, por darnos estos puntos de reflexión acerca del Evangelio. A mí me llama la atención, voy a compartir con ustedes lo de las lecturas. Es maravilloso el tema de Isaías, de la primera lectura de Isaías. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Endurecí mi rostro. ¿Qué es lo que hay detrás de esta experiencia de fortaleza? Es fortaleza, es ofrecer en medio de toda la violencia, ofrecerme y además mantenerme. Endurecí mi rostro y no me aparté. ¿Qué hay detrás de esta actitud que nos puede llamar la atención y que a veces tenemos la tentación de que es nuestro orgullo, nuestro valor, lo que nos puede mantener en estas situaciones? ¿Qué hay detrás de esta experiencia de ofrecí en medio de la violencia, ofrecí mi rostro y endurecí también mi rostro? El autor del libro de Isaías lo describe perfectamente. Detrás de esta experiencia de fuerza para entregarse en medio de las dificultades y además mantenerse está la actitud de discípulo. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Escuchar la palabra de Dios es nuestra fuerza. Escuchar la palabra de Dios significa entrar en un diálogo permanente con Él, entrar en comunión con Él. De hecho, podría ser esa condición divina de la que hablaría San Pablo en la carta a los Filipenses. A pesar de no se aferró a la condición divina, sino que se abajó, se anonadó, se vació, hablando de Jesús, por supuesto. ¿Qué es lo que nos empuja a salir de nosotros mismos y a entregarnos? Esta condición divina del diálogo permanente con el Padre, con Dios, de esta relación que nos fortalece y de nosotros ser discípulos, mañana tras mañana escuchar su palabra, y eso es lo que sin lugar a duda nos hace firmes, fuertes, permanentes en medio de la entrega generosa en cualquier circunstancia de la vida. Gracias. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora hagamos nuestra oración universal, confiando en la fuerza salvadora del amor de Dios. Oremos por todos los hombres. Iremos diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea hogar de misericordia y servicio para todos los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que se sienten solos y abandonados puedan encontrar motivos de confianza y esperanza, oremos. Padre, escúchanos. Para que crezcan en el corazón de los hombres sentimientos de generosidad y de perdón, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que viven hundidos en el mal encuentren una mano amorosa que los ayude a levantarse, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los hombres, por los que conocemos y por los de todo el mundo, para que todos vivamos en paz y fraternidad, oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos, para que vivamos fieles a tu amor siempre y para con todos, oremos. Padre, escúchanos. Encomendamos de manera particular a nuestro Señor, a las comunidades que están enlazadas a través de internet con nosotros, para que el Señor les bendiga y les proteja. Oremos. Padre, escúchanos. Quisiera también que pidiéramos por todos nuestros hermanos, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, para que en este tiempo de fe sea un tiempo también de abrir nuestros corazones y esperar esa resurrección de Cristo también en nuestros corazones para vencer todas nuestras dificultades. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra oración y haz que participemos ahora y siempre de tu plenitud de vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los niños que empiezan a
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la inmediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos que somos, vamos a darnos la paz. Hermanos, hermanas, este es Cristo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
Te invito a que ahí en tu casa dispongas tu corazón para recibir espiritualmente a nuestro Señor Jesucristo. Prepárale tu corazón amoroso, tu corazón lleno de esperanza y de confianza en que Él nos sostiene en estos momentos. Voy a ir diciendo la oración y tú mentalmente puedes irla repitiendo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y habiéndote ya recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a decir la oración solemne y todos los padres levantamos nuestra mano para bendecir a todas las personas que nos estén viendo, especialmente a nuestros enfermos. Que Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado siempre el ejemplo de amor, les conceda a ustedes, por el servicio que prestan a Dios y a los hombres, el don inefable de su bendición. Respondemos, amén. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confían librarse de la eterna, les conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humanidad, participen un día de su gloriosa resurrección. Amén. Antes de dar la bendición todos, quiero invitarlos en primer lugar a agradecer al Padre Miguel Ángel Saloma, al Padre Victoriano, al Padre Jaime, que tienen este canal de Invite 4 durante mucho tiempo, que nos hayan invitado a solidarizarnos para hacer esta celebración. Y también agradezco al Padre Samuel Morales, que es trinitario también como yo, que nos hemos unido para esto y que ojalá quienes nos estén viendo sepan que estamos todos y cada uno de los sacerdotes, especialmente de la Cuarta Vicaría, solidarizándonos con todos nuestros hermanos. Que así sea. Damos la bendición todos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Nos podemos ir en paz a vivir, a gozar, sobre todo al encuentro de nuestro Señor, para que pronto fortalecidos salgamos de esta pandemia.